Este es el primer vistazo al nuevo Mazda CX-60 2023. Aunque este es solo un render del Mazda CX-60, creemos que se acercan mucho al producto real. Y es que ya pudimos verlo en el video que se filtró del comercial para su lanzamiento. El nuevo Mazda CX-60 será el primer SUV híbrido enchufable de Mazda para el mercado europeo. El CX-60 se basa en una nueva plataforma de tracción trasera, diseñada con motores longitudinales. Los rumores dicen que el tren motriz híbrido del CX-60 2023 producirá 300 caballos y podrá cubrir hasta 60 kilómetros en modo eléctrico puro. En términos de diseño, se hará al estilo de otros nuevos productos de la marca, incluido el actualizado CX-5 y el nuevo crossover CX-50. El modelo recibirá una parrilla de radiador muy tradicional de la marca, integrada visualmente con los faros, que incluye 2 tiras de LED angostas que atraviesan el marco de la parrilla. En la parte trasera, encontramos luces alargadas horizontalmente, con gráficos de luces LED originales, y tubos de escape angulares gemelos, que recuerdan a algunos modelos Mercedes-AMG. En todo caso, ya estamos a tan solo 3 semanas para conocerlo, y ver si este modelo diseñado para Europa podríamos verlo en Colombia al igual que el Yaris Cross, dado el boom que tienen los vehículos híbridos en este país. Mientras tanto te dejo con los videos tomados en el momento de la grabación del comercial del lanzamiento de este nuevo Mazda CX-60. El nuevo SUV de Mazda con destino Europa acaba de filtrarse. Su estética guarda ciertas similitudes con el recién presentado Mazda CX-50, casado sin camuflaje. Ese trabajo le corresponde al perfil de Instagram Kurdistan_automotive_blog, una cuenta que se ha hecho eco de lo que parece ser una producción con fines publicitarios organizada por Mazda, de manera que las cámaras de los testigos que pasaban por la zona pudieron fotografiar a una pareja de CX-60 en plena acción. La sesión de fotos nos deja claro que el ejemplar de color blanco se corresponde con esta denominación, pues así lo refleja su matrícula, mientras que la unidad de color rojo, pese a no llevar ninguna placa que lo identifica, es fácilmente reconocible. Este último se podría corresponder con algún tipo de versión más prestacional, pues luce una serie de detalles en negro que sustituyen a los cromados de su hermano de color blanco. Así, podemos ver la parrilla, los espejos retrovisores y los marcos de las ventanas de color oscuro, lo que podría indicarnos que este Mazda CX-60 esconde bajo su capó un propulsor turbo de mayores prestaciones. También cabe la posibilidad de que este ejemplar simplemente se corresponda con algún tipo de paquete estético, de manera que la mecánica sea idéntica en ambos casos. De cualquier forma, los vehículos que tenemos en imágenes no pueden esconder su parecido con el recién presentado CX-50, del cual ya tenemos un video, y lo puedes ver en el link que dejamos en el primer comentario de este video, aunque sí es cierto que existen claras diferencias en sus diseños. Sabemos que el CX-60 será más estrecho, y eso es evidente en el frontal, donde el modelo europeo exhibe una parrilla más alta. Los grupos ópticos también se ven algo más estilizados y el parachoques o bumper cuenta con unas formas diferentes, aunque también presenta una especie de entradas de aire en los laterales y una rejilla en la parte inferior. Quizás, lo que más llama la atención a la hora de diferenciar ambos modelos sean los pases de rueda, pues el CX-60 recurre a una solución digamos más civilizada, renunciado a las formas musculosas que exhibe un CX-50 con una clara orientación aventurera. Además, estos van pintados en el mismo color de la carrocería. De la parte trasera no disponemos de ninguna fotografía, aunque todo hace indicar que también tendrá ciertas similitudes con la del SUV destinado a los Estados Unidos. Tanto el Mazda CX-60 como el CX-80 vendrán acompañados por la nueva generación de motores diésel y gasolina de 6 cilindros en línea Skyactiv X y Skyactiv D, junto con un propulsor de 4 cilindros, como parte de una configuración híbrida enchufable que acaparará gran parte de las ventas. La marca tiene la intención de vender los bloques más grandes con un sistema híbrido suave en Europa, mientras que, en Japón, ofrecerá los SUVs con una mecánica de diésel de 6 cilindros en línea equipada con tecnología mild hybrid, junto con una configuración híbrida diésel eléctrica. El SUV del video será una de las camionetas que el fabricante de automóviles presentará en los próximos meses. Sin embargo, no se venderá en todas partes. El CX-50 ya hemos dicho que es un modelo exclusivo para América, mientras que el CX-60 de 2 filas y el CX-80 de 3 filas irán destinados a Europa, Japón y otros mercados.
Dado que Mazda ya está realizando sesiones fotográficas como esta, esperamos que la presentación del CX-60 esté a la vuelta de la esquina. ¿Y a ti qué te parece este nuevo Mazda CX-60? Déjame tu comentario, y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like, y suscríbete, de esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer más videos para ti. Muchísimas gracias.